Muy buenos días. Somos el grupo 1 conformado por Jonathan Urián, David Villamarín, Carlos Rodríguez y quien les habla Martín Ríos. En esta ocasión vamos a exponer fenomenología de las inecuaciones lineales, la actividad 2.3, nuestro tutor Germán Torres. Pues el orden de la exposición va a ser fenómenos de las inecuaciones lineales con la incógnita, justificación de las relaciones entre contextos fenomenológicos y subestructuras matemáticas, organización de los contextos fenomenológicos, subestructuras y su relación con PISA 2012, y por último, esquema del análisis fenomenológico. Como primera parte, pues describimos los fenómenos que encontramos consultando pues, textos escolares, textos de precálculo y universitarios, y entre ellos pues encontramos intervalo de tiempo en el que se debe administrar un medicamento, intervalo de tiempo en el que un objeto se ubica en una posición, intervalo de distancia máximo que puede recorrer un vehículo para no superar un presupuesto de combustible, intervalo de distancia en el que la fuerza gravitacional ejerce y oscila entre dos valores, rangos de temperatura, subconjunto de los números reales que cumplan una relación dada, valor a partir del cual un trabajador gasta más de un dinero determinado, si su salario gana más de un salario determinado, si su salario está condicionado por comisiones, y pues en el caso de las funciones, monotonía, concavidad, dominio y rango de una función. Estos los organizamos según el tipo de pregunta que respondían y tenemos el problema al que responde. Los dos primeros, para qué intervalo de tiempo, el tercero y cuarto, para qué intervalo de distancia, el quinto, para qué intervalo de temperatura, el sexto y séptimo, para saber de qué valor inicia, la monotonía, concavidad, dominio y rango, para qué valores del dominio. A su vez, pues a partir de ese tipo de pregunta, pues los organizamos en un contexto fenomenológico. Los cuatro primeros fenómenos estarían en medida de distancia o tiempo. Los rangos de temperatura estarían en medida de temperatura. Los del subconjunto y el salario estarían en comparar y ordenar. Y por último, la parte de las funciones lo organizamos en un contexto fenomenológico llamado hallar el intervalo en el dominio de una función. Tenemos como siguiente parte las subestructuras de las inecuaciones lineales. Como primeras subestructuras trabajamos los x menor que a y x mayor o igual que a, pues que pertenecen al de comparar y ordenar, y a partir de lo siguiente, son tipos de fenómenos en donde nos preguntan por subconjuntos menores o iguales. Por ejemplo, acá nos hablan de un máximo valor, no superar un presupuesto de combustible, y en el caso del salario, ganar más, que sería el mayor o igual. Ponemos acá un ejemplo, hallar el conjunto de todos los números reales que al sumarle 3, su resultado es menor o igual a 4. Entonces, en este caso, podemos partir de una inecuación, la cual a partir de traducciones sintácticas nos llevaría a este tipo de subestructura. Lo mismo sucede con este problema. Hacer traducciones sintácticas nos lleva a tener como finalidad una subestructura de este estilo. Tenemos segunda subestructura, a menor o igual que x menor o igual que b, donde a debe ser mayor que menos 273. En este caso, hablamos de medida de temperatura y ponemos esta restricción en cuanto a que estamos hablando de grados Celsius, y temperatura en grados Celsius, y en el caso de Celsius tenemos un mínimo valor que es menos 273 y no hay problema por un mayor valor. Entonces también sucede igual que en el anterior, partimos desde un problema que podemos tener una ecuación dada y obtenemos una representación de este estilo. El siguiente subestructura es a menor o igual que x menor o igual que b. En este caso es similar al anterior, solo que acá la restricción es a mayor o igual que 0, que se cumple para el caso de la media distancia o tiempo. A diferencia de la temperatura, sabemos que las distancias y el tiempo no pueden dar valores negativos, por eso se pone la restricción de que debe ser mayor o igual que 0. Entonces tenemos acá la tarifa de un taxi es de 2.500 el banderazo. ¿Cuál es la distancia máxima que puede recorrer una persona que está dispuesta a pagar 10.000? En este caso, al resolver este problema, llegamos a una subestructura de este tipo, o este tipo de problemas. Y tenemos la última subestructura donde presentamos intervalos abiertos desde menos infinito hasta infinito, intervalos semiabiertos,
e intervalos cerrados. Este caso para referirnos al contexto fenomenológico, intervalo en el dominio de una función, hallar monotonía, concavidad, dominio y rango de una función. Entonces, en este caso, pues coloco unos ejemplos acá para entenderlo un poco mejor. Y es, en el caso del dominio y rango, por ejemplo, si queremos hallar el dominio de una función radical, pues tenemos en cuenta que si fuera x menos 2, raíz de x menos 2, tenemos un valor mínimo que sería de 2 hacia allá, por eso se habla de un intervalo semiabierto. En el caso de la monotonía, pues como esto se halla a partir del criterio de la primera derivada, pues pusimos que debe ser en funciones cuadráticas, que se pueda por lo menos obtener la primera derivada, y a partir de eso determinar si es monótona decreciente o monótona creciente. Y la concavidad, que se obtiene a partir del criterio de la segunda derivada, tenemos que también se trabaja con intervalos y se parte desde una función cúbica para poder determinar la segunda derivada y determinar si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Luego tenemos los contextos PISA. En este caso, pues distribuimos cada uno de los fenómenos según los contextos que tenemos. Por ejemplo, hallar rangos de temperaturas de tipo científico. Tenemos hallar un subconjunto de los números que sea menor o igual a un número determinado de tipo personal porque se resuelve, pues es algo personal en el aula de clase, pero también es tipo científico porque tiene conceptos y definiciones matemáticas para poderlo resolver. El caso del combustible, pues es de tipo social porque es algo que involucra pues, a la mayoría de las personas. Y tenemos el salario que sería de tipo profesional. Tenemos también lo de la distancia de la fuerza gravitacional que sería de tipo científico y la monotonía que también sería de tipo científico. Y luego presentamos el esquema de análisis fenomenológico, planteando pues que las inecuaciones lineales con una incógnita las dividimos en 5 subestructuras, x menor o igual que a, x mayor o igual que a menor o igual que x menor o igual que b, donde a es mayor que menos 273, esta es la misma pero con a mayor o igual que 0 y los diferentes tipos de intervalos para las funciones. Tenemos que entre todos hay una relación biunívoca entre la subestructura y el contexto fenomenológico, y a partir de estos 4 contextos fenomenológicos podemos establecer unos fenómenos que los dividimos también en los contextos PISA, según. Entonces tenemos el personal, que son estos dos, pero pues también estos dos tienen que ver con el científico, por eso está esta línea. Los profesionales, que ya los mencioné hace un rato, el social y el científico. Y pues ahí concluiría nuestra exposición.